Ya, buenas tardes, docentes. Soy la alumna Merly Rojas Pineda. Soy del área de medicina humana y el día de hoy le vamos a hacer unas preguntas con respecto al proyecto de psicología del deporte. Bueno, en primera voy a iniciar con cuatro preguntas y luego proseguirán mis compañeros. Bueno, una de las preguntas que quería hacerle era ¿qué habilidades psicológicas considera esenciales para una terapista físico que trabaja con alertas? Que trabaja con Con alertas, con aler- atletas, mejor dicho. Atletas. atletas, Ujú, atletas. A ver, si es una terapia física, te refieres a deportiva. ¿Qué? ujú, sí. ¿Cuál era el inicio de la pregunta, perdón? ¿Qué habilidades psicológicas Habilidades psicológicas. considera esenciales? Ya, ya. Si hablamos de habilidades psicológicas en relación a deporte, uno es tener la empatía con el paciente, con el deportista, por el hecho de que cuando ya tiene una limitación a causa de la lesión, pues se va a sentir anímicamente mal, porque va a tener un retraso en la continuidad de su deporte. Esto le puede afectar desde el punto de vista no solo emocional, sino también económico, etcétera. Por tal motivo, entonces, uno como terapeuta no puede tampoco darle falsas expectativas. No, tu esguince se va a recuperar de acá para mañana. No podemos hacer eso. Lo que podemos hacer es decirle la verdad de las cosas y trabajar un poco, por ejemplo, de metáforas en relación al dolor. Por ejemplo, decir, imagínate que en vez de esta lesión que te ha sucedido a ti, este esguince, por ejemplo, que te ha ocurrido a ti, te hubiera fracturado, se hubieran roto tus ligamentos. Es más, así que tranquilo, con calma, que vamos a tratar tus, la lesión que tengas a su medida, pues, ¿no? Empatía más Ya, que todo. ya. Entonces voy a proseguir con la segunda pregunta. ¿Cómo definiría la personalidad deportiva desde la perspectiva de la terapia física? Desde la perspectiva de la terapia física, Ujú, la habilidad deportiva es la capacidad de la biomecánica del ser humano que puede dar mucho más, porque es un entrenamiento, una continuidad. Entonces, si yo lo veo como terapeuta a un deportista, a un futbolista, a un basquetbolista, etcétera, pues veo que el cuerpo humano, las habilidades biomecánicas que todos tenemos, estos deportistas lo desarrollan con mucho más énfasis, gracias a un entrenamiento continuo. Nada más. ya. Bueno, como tercera pregunta, ¿cómo fortalecen las habilidades socioemocionales desde la fisioterapia? Habilidades socioemocionales. Todo terapeuta físico tiene en parte que sí o sí tener habilidades psicológicas donde influye, pues, no las habilidades socioemocionales. Tenemos que tener una de las inteligencias múltiples muy desarrolladas, que en este caso es la parte de ser, en vez de introvertido, ¿cómo era? Extrovertido, de que tiene que tener la capacidad de relacionarse con cualquier tipo de paciente, cualquier tipo de edad. Entonces, tenemos que tener la capacidad, vamos a decirlo así, de poder concretar una atención en que pueda darse con una continuidad. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la lesión. Tenemos que tener un poco de ver qué tipo de banderas en relación al dolor tiene este paciente. Tenemos que ver el trabajo con los familiares porque uno lo atiende una hora al paciente, pero después en el domicilio tiene que continuar. Tenemos que ser capaces de incluir a la familia dentro de la atención, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, como última pregunta de mi parte, ¿cómo se integra la TREC durante el proceso de rehabilitación física? ¿Incluye la qué? La TREC. La TREC. ¿Qué es eso? Eh, bueno, se trata más que nada de un mecanismo, se podría decir así, un mecanismo de rehabilitación al paciente. La TREC. O sea, ujú, Mm, ¿tú puedes informarme un poco más?
Más que nada se refiere a lo que es la terapia emotiva o conductual, que es Ah, lo que... ya, ya, la terapia conductual. Ya. Que se integra a, perdón, me perdí de la pregunta, que la TREC se entrega a qué? Durante el proceso de rehabilitación del paciente. Ujú. Ya, la terapia conductual. El manejo de las emociones, el manejo del dolor depende mucho del terapeuta, en realidad. Entonces, hay que ver, uno, priorizar la finalidad por el cual uno realiza la terapia física. Por ejemplo, digamos, ¿no? Una joven de la edad de Fresia queda embarazada, pero esta joven tiene una lumbalgia que viene llevando a cabo desde muy pequeña. ¿Por qué? Porque nació, por ejemplo, con una escoliosis mínima, pero escoliosis desde pequeña. Entonces, el embarazo le va a causar, mientras más crezca el feto, va a causar dolor. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a mi paciente de que tiene que continuar con su embarazo a pesar del dolor? ¿Cómo enseñarle los estiramientos a pesar del dolor? Porque es un proceso continuo de meses que se lleva, ¿no? Entonces, una terapia en donde yo como terapeuta tengo que influir anímicamente, emocionalmente, socialmente, psicológicamente, desde muchos puntos de vista, en que a mi paciente no solo la voy a ver yo, no solo la voy a ver yo desde el punto de vista de terapia para su dolor, sino también tener que decirle, uno, tienes que ir al médico por tal motivo, dos, tienes que pasar con la obstetra por tal X motivo. Tres, tienes que pasar con el psicólogo porque tienes que entender de que el dolor que tienes también puede ser desde el punto de vista no netamente físico, sino emocional. Hay que tener en cuenta que el dolor es parte de, perdón. Entonces, mucho, muy amplio y depende, no lo puedo englobar en solo una patología porque es muy extenso. Hablando de terapia conductual en relación a terapia física, podemos ver pacientes neurológicos, algias, trauma. Pacientes de trauma todavía es más difícil atenderlos porque la rehabilitación sí o sí le va a doler para recuperar la función de movimiento. Entonces, hay que ser sinceros con nuestros pacientes. Eso sí es una ley. Ok. Voy a pasar a mi siguiente compañera para que le haga más preguntas. Ok, Buenas noches, licenciada. Me presento. Mi nombre es Frecia Araceli del Castillo Ramos, estudiante de terapia física y rehabilitación. Mi siguiente pregunta es, ¿qué impacto tiene el entorno familiar en el rendimiento de los deportistas y cómo es que se puede intervenir para mejorar en ese aspecto, pues, ¿no? Cuando ocasiona o tiene una lesión. un montón. Impacto, pues sobre la familia, porque cuando dentro de la familia una persona, un joven, varón, dama, es deportista, es un logro para la familia de que este joven, adulto, niño sea deportista. Entonces, si tiene una lesión o si padece una fractura, pues toda la familia se ve afectada emocionalmente, económicamente, claro, dependiendo si es que también es como profesión, etcétera, etcétera. Es un gran impacto. Dígame, ¿qué señales de alerta considera para derivar a un psicólogo clínico? ¿Qué es lo que le puede ver un paciente que ya necesite usted derivar a un psicólogo? Ya. Cuando he llevado ya varios pacientes con psicólogo en terapia. Bueno, vamos a tomarlo desde este punto de vista. Te lo voy a dar como ejemplo. Yo tuve en la época del COVID un chico que practicaba jiu-jitsu, si es que no me equivoco. Tenía 18 años el joven. Tenía, lo digo porque ya falleció. Este chico, mm, toda su familia estaba orgulloso de él, tenía varias medallas, etcétera, etcétera. Y la atención por la que llegó a mí en esa etapa de COVID no fue por el COVID. Llegó porque tuvo lesión del ligamento cruzado anterior, tuvo fractura. Entonces, el papá, la mamá, los abuelos estaban presentes cuando yo realizaba la terapia. ¿Y qué pasó con este chico? Este chico se sentía mal porque decía, no voy a quedar bien a pesar de todo. Es una lesión interna. E incluso en la última resonancia que me enseñó, yo vi que había lesión de meniscos, pero eso no le habían atendido.
Entonces, tuve un momento que hablarle a los padres primero por si acaso, estoy viendo esto también, no es bueno, tienen que volver a sacar un actual, quizás estoy viendo mal, pero sáquenlo. Económicamente no había en esa etapa de COVID, etcétera, etcétera. Cuando el chico ya lo recuperé después de la lesión de ligamentos cruzados, ya estamos hablando casi 2021, aprox, este chico vuelve a su deporte, pero el haber estado aislado, el haber estado que no podía ver a los abuelos, etcétera, etcétera, afectó a su parte respiratoria. Cuando volvió a hacer, se sobreexigió y sí tenía lamentablemente una fisura en el menisco. Hablo rodilla derecha, todavía me acuerdo. Este chico se deprimió a tal punto que no quería realizar terapia física para la lesión de los meniscos. No quería aceptar que estaba mal. Tuve que llamar a un amigo, a un psicólogo y decir, pedir su ayuda, porque ni de sus familiares quería recibir comida, no quería recibir alimentación, no quería recibir nada. Entonces se dedicó al abandono y los padres no podían costear muchas veces el psicólogo de vez en cuando. De ahí hubo un tiempo donde el chico, después de un aproximado como casi un año, me llegó a decir el psicólogo a mí, de que el chico quería matarse. Tenía, o sea, indicios de querer matarse, porque para él su vida ya había acabado, con dos lesiones en la misma rodilla y en un deporte de contacto, deporte fuerte, no podía continuar. La cuestión que de un momento a otro el chico, si es que no me equivoco, falleció sí, pero de un paro cardíaco, no sé por qué motivo. Eso fue lo último que me dijeron. Pero llegó a ver psicólogo. Eso fue uno de los casos en deportistas que vi y que llevé a psicólogo porque no quería salir de eso. Entonces, el nivel afectivo, emocional, no siempre lo podemos manejar nosotros como terapeutas, sino también tiene que entrar en realidad la terapia física es un complemento con todas las demás profesiones porque es multidisciplinario. Entonces, vemos si es embarazada, tenemos que hablar con obstetras, si es acá, con otros profesionales. Claro. Continuaré con la siguiente pregunta. ¿Qué señales de alerta usted considera para derivar o sea, cómo influye en sí lo que es la baja autoestima en el rendimiento físico y la motivación durante la terapia física? Es que muchos deportistas son dependientes de los logros. Entonces, y esto, em, cuando los padres le dan toda la importancia, o por así decirlo, no le enseñan a ganar o perder a este joven, ya eso es una alerta de por sí. Y empieza con cierto narcisismo, cierto egoísmo y la falta de que pueda trabajar en equipo, que muchas veces, y eso va incluso para los futbolistas, todo cuando juegan lo hacen muy bien solos, pero cuando los ponen a trabajar en un grupo, la falta de querer trabajar en grupo es una alerta también, y muy notoria. Continuaré con mi última pregunta. En su trabajo, ¿cómo es que usted integra la psicología deportiva con la terapia para asegurar una rehabilitación exitosa y que el bienestar emocional del atleta? ¿Cómo lo integro? No solo para la parte deportiva, sino para todo tipo de atención. Cuando el manejo escapa de nuestras manos como terapeutas, sí o sí recurro al psicólogo, a amigos psicólogos que me apoyen con los pacientes. Y van de la mano, casi siempre, e incluso antes de que yo los atienda, primero los hago que pase por psicólogo. Mm, en cuestión a deportes en específico, para que tengan un bienestar. Si hablamos de deporte, hablamos quizás de adolescencia, juventud, entonces, y me hablas de autoestima, pues eso va creciendo desde la niñez, desde las experiencias, desde las pérdidas que pueden tener, e incluso puedo hablar un poco de psicomotricidad ahí, porque podemos rescatar el punto de vista psicológico desde los niños y su formación para
con lo que van logrando, como es algún logro en el deporte. Nada más, hija. Ya, licenciada, muchas gracias. Le paso a mi siguiente compañero para que le haga las siguientes preguntas. ¿Qué tal, licenciada? Un gusto tenerla en esta entrevista. Mis preguntas, más que todo, las he escogido porque yo sé que usted me va a poder resolver estas dudas que tengo. Y la cual la primera pregunta sería, ¿qué estrategias o qué recomienda a los padres de familia o a los apoderados para fortalecer la personalidad desde edades tempranas? Estrategias. Edades tempranas, niños que empiezan Ujú. a influir o incluirse dentro de algún tipo de deporte. Uno, No necesariamente deporte. no Por necesariamente decir, deporte. me acuerdo mucho yo que cuando tenía la edad de 10 años, mi papá hacía que yo haga las cosas independientes. Como por decir, entrábamos al supermercado y el que tenía que pagar era él, obviamente. Pero él me daba su tarjeta o me daba el efectivo, me decía, agarra lo que quieres y ve y paga. Y yo a esa edad era muy tímido. Y es como un complejo que tienes a esa edad, pero poco a poco se fue desarrollando mi personalidad así. No sé si sería así como usted piensa, ¿qué me puede decir? A ver, todos los niños nacen sin miedos. Todos los niños. ¿Quién incluye los miedos? Es el entorno, para empezar. Porque los niños les dices 3, 4, hasta 7, 8 años, no metas el dedo en el tomacorriente. No te va a pasar esto. Y el niño, a pesar de todo que uno le dice que va a hacer algo malo, lo hace. Cuando un niño se vuelve tímido, como tú lo mencionas, cuando este niño lo vio, lo escuchó de alguna otra persona o simplemente imita a una persona mayor o un niño quizás de edad mayor que que dice, no, yo no voy. Entonces el otro niño dice, si él no va, ya, pues yo tampoco no voy, no voy, no voy. Pero ahí viene la función de los padres y me parece muy bien, excelente, una estrellita para tu papá, que te haya forjado con con la manera de que incluyas tú, tu personalidad, en base a vencer tus miedos. La timidez, el egoísmo, la, el famoso, ¿cómo lo puedo decir sin que suene mal? Eh, la dependencia, ahí está, hacia la madre o hacia el padre, no es mi mamá, tú por qué vas a agarrar a mi mamá, tú por qué vas a jugar con mi mamá, no que es mi papá, tú por qué lo tocas. Y de niños, ¿ah? En vez de decirle, Claro, no, anda, juega, ahí está mi papá también que juega contigo. El soltar, todas son esas situaciones que se presentan en los niños. Pero estrategias en específico depende de la situación. Si es un niño que como tú presenta timidez, presenta dificultades para algo, pero nosotros como padres, como entorno, somos capaces de reconocer que este niño puede lograr más cosas, lo impulsamos de una manera como lo hicieron contigo. En mi caso, yo no necesité, a los 10 años yo ya hablaba con 8.000 personas, lo opuesto, pero que le haya tenido vergüenza algo de niña. No, porque por ejemplo a mí siempre me dijeron de niña desde muy pequeña, 2 años, 3 años, mi mamá siempre me decía, tenle miedo, ten vergüenza cuando robes, cuando mientas o cuando lastimes a alguien. Si no haces nada de eso, hazlo. Esa es una claro. estrategia. Otra estrategia para los niños tímidos, cuando en el colegio existe el famoso bullying suave,
que nos hacían en el colegio en nuestra época, más antigua que la tuya, a comparación de lo que es en la juventud de niños hoy en día, que sí son muy desalmados. Mi mamá me decían a mí, cerebrito, chata come queso, lagartija. A mi mamá le decían cabeza de tomate, a mí me decían robafoco después. Y mi mamá y mi papá muy poco, pero mi mamá más me decían, ¿robas los focos? No. Entonces, ¿cerebrito? Qué bueno. Al menos te dice que tiene cerebro. ¿Los demás tienen cerebro? ¿Contestan igual que tú las respuestas? No. Entonces, siéntete orgulloso que te digan cerebrito. Cuatro ojos. Está bien, tienes los lentes. Al menos si hay ventarrón o paracas, no te va a entrar la tierra a ti, a los demás sí. O sea, buscaba de darme la solución en que no me afecte a mí emocionalmente. Claro, Y si otra claro. manera era aprende a ignorar a los demás. A palabras necias, oídos sordos. Si te dicen algo que no eres, no te tiene que afectar. Y siempre se toman las cosas dependiendo de quién las diga. Si yo te digo algo como tu profesora, hiriente, te va a afectar por el tiempo que te conozco, por la manera en que lo pueda decir. Pero si soy una persona X y te dice X cosa por herirte, vamos a tomar ese ejemplo, habla con mi mano. Hay Claro, muchas muy cierto. maneras de ser. Ahora depende de qué. Que los niños, hablando corta edad, tienen que tener a sus padres al lado y no un celular, porque eso crea dependencia. Y ahí sí estamos mal. Muy cierto. Bueno, y siguiendo con la segunda pregunta, más que todo es, ¿cómo influye la personalidad en el deportista en su rendimiento, tanto funcional como físico? ¿Cómo influye la personalidad? La personalidad en un deportista en su rendimiento físico y funcional. Pues claro que influye. Desde el punto de vista, la personalidad se construye de acuerdo a cada experiencia. Si antes yo era quizás muy suelta para decir alguna palabra, hoy en día me mido porque tengo que hablar con estudiantes. La personalidad no es algo con lo que naces. La personalidad va variando, se va construyendo. Entonces, de acuerdo a los logros que tenga el deportista, va mejorando. De acuerdo a las pérdidas o fallas que tenga el deportista, va mejorando. Va diciendo, ah, no, me equivoqué en eso. Ah, no, no le pasé la pelota a mi amigo que estaba cerca ahí, pero no lo hice porque yo quería hacer el gol y no lo hice. Pero me olvidé que es un trabajo en equipo. El fútbol, por ejemplo. Entonces, si el deportista no aprende de sus errores, no va a avanzar. Y eso creo que va no solo para un deportista, sino para todos los en general. Y la personalidad va cambiando, nunca es fija. Claro. Mi tercera pregunta sería, ¿qué impacto tiene la fatiga mental en en la ejecución motora? Montón. Si el cerebro está cansado, el cuerpo no responde igual. Sí. Si el cerebro está emocionalmente lastimado, el cuerpo no responde igual, no rinde. Seas deportista o no. Si Aunque estoy parezca aními- distinta. si estoy anímicamente mal porque terminé con mi pareja, al día siguiente tengo que dictar clases, no voy a estar igual. Si me robaron 2.000 soles de la tarjeta y al día siguiente tengo que ir a jugar un partido de fútbol, voy a estar centrada en que sí o sí tengo que ganar porque si no, no voy a recuperar esa plata que perdí. Entonces, esa fatiga mental distrae y mucho. ¿Y cómo diferencio entre cansancio físico de agotamiento mental, de agotamiento emocional? Tú lo has dicho. Cansancio físico es de cuando el cuerpo ha trabajado. Puede haber jugado todo el día fútbol, pero estuvo feliz porque estaba jugando con sus amigos en una pichanga, quizás en la playa.
y en la noche termine cansado. Pero un agotamiento mental es cuando está pensando que normalmente las mujeres hacen más que los hombres. Tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Ya no puedo hacer más cosas. Por ejemplo, tengo que hacer un montón de trabajo de proyección y no he avanzado. Y me muero de sueño. ¿Qué estoy? Eh, ¿Agotada físicamente o agotada mentalmente? Mentalmente. Pero un agotamiento emocional sería distinto. Es que un agotamiento emocional es cuando ya estás cansado de lo mismo. Llego a un salón X, ya va a acabar la grabación, ¿ah? Llego a un salón X y nadie me llevó la tarea. ¿Cómo me voy a sentir? Ni cansada físicamente ni cansada mentalmente. La semana anterior tenían que exponer, no expusieron. ¿Cómo voy a estar yo de ese salón? Agotada emocionalmente. Bueno, eso sería todo, licenciada. Más bien, mucho gusto por esta entrevista. La dejo, no las molestamos más y suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por permitirnos. Listo. Bueno, con respecto a las preguntas personales, bueno, lo que me aportó escuchar a un profesional activo es que sabía mucho conocimiento de su tema, en este caso terapia física, y me aportó más conocimiento, más seguridad, más empatía. Sobre la segunda pregunta, ¿qué aspectos integrarías en tu propio estilo clínico? Pues integraría lo que es más la empatía, este, asimismo como las preocupaciones del paciente y también, bueno, el habla, ¿no? Porque la terapia física no solamente es terapia, sino que también es una conexión con el paciente y saber también de paso qué recomendarle. En este caso integraría aquello más que nada, empatía sobre las preocupaciones del paciente y así. Este, bueno, las dudas que me surgieron, bueno, por el momento no tengo así dudas que me hayan surgido, todo me quedó muy claro. Buen día, soy la alumna del Castillo Ramos Fresia. Continuaré a responder las preguntas personales. Como primera pregunta tenemos, ¿qué te aportó escuchar a un profesional activo? Bueno, escuchar a la licenciada de fisioterapia y rehabilitación me brindó más que nada una nueva perspectiva más clara de cómo es que la psicología del deporte es esencial en lo que es la rehabilitación para los pacientes, en la cual su experiencia me mostró cómo la motivación, el estado emocional y la mentalidad del paciente puede influir significativamente en su proceso de recuperación. Además, fuera de eso, me ayudó a comprender lo que es la importancia de la interacción entre la mente y el cuerpo en lo que es la terapia física. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué, qué aspectos integrarías en tu propio estilo clínico? En mi caso, yo integraría el enfoque de la licenciada en cuanto a lo que es la empatía y la comunicación efectiva con los pacientes. Ella más que nada destacó lo que es la relevancia de conocer el estado emocional del paciente para poder ajustar a las terapias según las necesidades psicológicas que necesiten, ¿no? También tomaría en cuenta lo que es la motivación como un factor clave para mejorar los resultados en la rehabilitación. Y como última pregunta, ¿qué dudas nuevas te surgieron? Eh, a mí más que nada algunas dudas como cómo implementar lo que son las estrategias psicológicas de manera efectiva dentro del tratamiento físico. Por ejemplo, cuáles son las mejores técnicas para poder evaluar el estado emocional de un paciente que no siempre es abierto sobre su bienestar psicológico.
También me gustaría saber más de cómo es que puedo adaptar las intervenciones psicológicas a diferentes tipos de lesiones o diferentes tipos de pacientes que puedan estar pasando en su día a día, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buen día. ¿Qué tal? Mi nombre es Bonifaz y voy a responder las siguientes preguntas después de la entrevista. La primera pregunta dice, ¿qué te aportó escuchar a un profesional activo? Bueno, escuchar a un profesional activo me aportó una visión más real de cómo se trabaja en el día a día. Me ayudó a entender que la fisioterapia no es solo técnica, sino también comunicación, empatía y manejo emocional del paciente. Además, me motivó al ver cómo aplica su experiencia la licenciada para resolver sus situaciones reales. La segunda pregunta dice, ¿qué aspectos integrarías en tu propio estilo clínico? Bueno, yo integraría la importancia de escuchar al paciente, entender su estado emocional y crear un vínculo terapéutico. También aplicaría una evaluación más integral considerando no solo lo físico, sino también lo psicológico y social para guiar mejor el tratamiento. Y por última pregunta nos dice, ¿qué dudas nuevas te surgieron? Bueno, me surgieron dudas sobre cómo manejar pacientes con alta carga emocional, cómo mejorar mi comunicación clínica y qué herramientas psicológicas básicas puedo aprender para aplicarlas de forma segura y ética dentro del tratamiento fisioterapéutico. Muchas gracias.